Okami, tu experiencia japonesa en Málaga. Y Ayuntamiento de Cómpeta patrocinan este programa. Muy buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV, a nuestro magazín de PTV, que hoy jueves comenzamos con el espacio de servicio público, nuestro apartado en el que cada semana contamos con colaboradores profesionales con los que profundizar en un tema en cuestión, en un tema interesante siempre. Hoy vamos a encontrarnos nuevamente con nuestro amigo, el doctor Santos Agrela. Santos, buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes. ¿Qué tal? Después del verano Del y ya paréntesis metido veraniego. de lleno en otoño y este día lluvioso, Sí, nos encontramos aquí en el ha programa. tardado en llegar, Ha pero tardado. ha entrado con fuerza del otoño. Con Sí fuerza. que es verdad. Sí que es Hoy, verdad. como tema principal del espacio, vamos a hablar de trastornos en la menstruación, alteraciones de las reglas, pero antes, porque es actualidad, este próximo lunes comienza la campaña de vacunación de la gripe en todos los centros de salud de Andalucía. Efectivamente. ¿Alguna novedad este año, Santos? Bueno, básicamente igual, es decir, grupos de edad mayores de 65 años, personas que tengan factores de riesgo respiratorio, etcétera, y sí se ha introducido como personas que también se les recomienda vacunar y por tanto tienen la vacuna disponible también en el centro de salud y es gratuita, como todos los años, a personas que tengan enfermedad celíaca, o sea, personas que sean intolerantes al gluten, ¿de acuerdo? Y personas que lo sean diagnosticados, no personas que ellas piensen que puede ser que les sienten mal, sino personas que realmente tengan un diagnóstico clínico de intolerancia al gluten, y también ciertos grupos de enfermedades inflamatorias o algunas de corte autoinmune, pues como el lupus, la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, etcétera. Con lo cual estos grupos se incorporan, pues porque parece que se van a beneficiar o se pueden beneficiar de tener esta prevención de la gripe. Por lo demás, a grandes rasgos es igual, ¿no? Siguen siendo los mismos grupos de riesgo, también los profesionales que tienen riesgo de contraerla, aquellos grupos profesionales también que prestan un servicio social importante, pues como policía, bomberos, los propios sanitarios, etcétera, y no hay grandes diferencias con otros años, ¿no? Creo que profesores también, ¿verdad? Profesores también, efectivamente. En ese caso, en esos perfiles que han mencionado, la vacuna está disponible a partir del lunes en el centro de salud de cada barriada, de cada distrito, gratuita, y simplemente habrá que pedir cita. Cierto, ya está abierta la agenda, es decir, que ya cualquier persona que o bien se dirige al centro de salud o bien a través de Salud Responde por teléfono o en la aplicación, ya hay una aplicación móvil. Que funciona muy bien, la app en el móvil yo la tengo. Sí, yo pienso que ha sido una aportación importante. Es muy intuitiva. Efectivamente, y entonces pues ya se puede acceder ahí y pedir cita para que te vacunen en tu centro de salud. Muy bien, pues ya lo sabéis, el lunes comienza la campaña de vacunación de la gripe para aquellas personas que a lo mejor no estén dentro de esos perfiles, pero sí que tengan un interés, algún motivo por el que quieran que le pongan la vacuna, sí que puede comprarla en la farmacia. Cierto. Y en el centro de salud sí que se le administra esa vacuna de forma gratuita. Lo único que tendría que llevarla de la farmacia. Efectivamente. En este caso sí precisa una orden médica. Es decir, a los grupos de riesgo, enfermería directamente, porque tienen la indicación de la vacuna, y como en su historia clínica constan los datos, pues si ese paciente tiene una cardiopatía o tiene una enfermedad bronquial, no es necesario que acuda a su médico, simplemente pedir cita. Enfermería verifica que efectivamente pues, esté dentro de los grupos que se aconseja vacunar y lo va a vacunar directamente. En aquellas otras personas que a iniciativa propia quieran ponérsela, pero no tengan esta indicación de grupo, independientemente de aportar la vacuna de la farmacia, como tú comentabas, es necesario que el médico dé una orden para que el enfermero se la administre. En ese caso sí debería primero pasar por su médico de cabecera, que le dé un simple P10, un papelito que en la jerga popular es muy conocido, ¿no? Y con ese P10 va el enfermero y el enfermero se la administra gratuitamente, evidentemente. Muy bien. Bueno, pues vamos ya con el tema principal de esta tarde en servicio público, alteraciones en la regla o trastornos de la menstruación. Lo primero, vamos a definir exactamente menstruación, ¿qué entendemos por ello? A ver. Sí, menstruación es la situación que las mujeres en edad fértil tienen habitualmente pues todos los meses, ¿no? Cada 28 días, por la cual tienen una pérdida sanguínea, ¿no? ¿A qué se debe esta pérdida de sangre? Es decir, ¿por qué las mujeres con esa periodicidad tienen esa pérdida sanguínea? A través de sus genitales, ¿no? De su aparato genital. Pues porque durante esa vida fértil, como decimos, desde que una niña se desarrolla, que es lo que llamamos menarquia, ¿no? Hasta que llega la menopausia, el final de ese periodo fértil, el útero todos los meses se prepara para una posible fecundación, para un posible embarazo. Entre esta preparación, pues la capa interna del útero, la capa interna de la matriz, crece, se forma una capa más nutriente, más vascularizada, que está preparada para que en caso de que allí el óvulo que ese mes toca que baje, encuentre un espermatozoide que decidan hacer una buena amistad, ¿de acuerdo? Pues en ese caso ese embrión va a tener un sitio idóneo donde poder implantarse
inmediatamente va a tener una situación en la que esa pared uterina muy vascularizada, rica y tal, pues lo va a poder empezar a alimentar. Todo esto ocurre por cambios hormonales que va habiendo a lo largo de ese mes. Si esto no ocurre, que es lo habitual, ¿no? Pues en la vida normalmente de una mujer, pues salvo estos meses en que puede haber un embarazo, pues la mayoría de los meses no lo hay, obviamente. Si esto no ocurre, esa capa que se ha producido tiene que descamarse y tiene que perderse. Y esto, como decimos, como una capa muy vascularizada, pues se pierde en modo de hemorragia menstrual. En flujo sanguíneo que se va perdiendo poquito a poco. Efectivamente. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de síndrome premenstrual o síndrome de dismenorrea? Bueno, lo que llamamos de síndrome premenstrual, como su nombre indica, es aquello que ocurre antes de la menstruación. Son dos síndromes distintos, ¿no? Son diferentes, efectivamente. Dismenorrea, si quieres empezamos por el final, ¿no? Sí. Dismenorrea es el dolor, ¿no? Dismenorrea es la alteración dolorosa que puede producir la regla. Esto seguro que las mujeres que nos están oyendo, casi todas, un porcentaje altísimo, lo han experimentado, ¿no? Es muy frecuente que la menstruación pueda ser dolorosa, especialmente en mujeres más jóvenes. Luego, muchas veces después de un primer embarazo, esto parece que mejora y disminuye el dolor, y a lo largo de la vida, pues esa dismenorrea tiende a disminuir. Pero ciertamente al principio de la vida fértil, en la adolescencia, juventud, primera juventud y tal, hasta los 20-25 años, la inmensa mayoría de las mujeres tienen este cuadro que es dolor, y que ciertamente llega a ser un dolor a veces intenso. El síndrome premenstrual, como decíamos, como su nombre indica, es lo que ocurre previamente a la menstruación. Y bueno, pues hay una serie de trastornos, de alteraciones propiciados en general por la situación hormonal. Las hormonas que produce el ovario, que básicamente son dos, en cada momento del ciclo mensual. Al principio hay una cantidad de cada una de ellas que a lo largo del periodo se va alterando. Esto produce pues, una serie de cosas, pues aumento en el volumen y en la turgencia de la mama, con lo cual hay mujeres que refieren que tienen el pecho como más abultado y les molesta porque está un poco más tenso, también algún tipo de molestia abdominal, etcétera, ¿no? Y esto generalmente cuando baja la regla, cuando viene la menstruación, pues cede hasta el mes siguiente, que vuelve a repetirse. ¿Cuáles serían, Santos, las causas más frecuentes por las que se pueden producir esos trastornos menstruales? Si hablamos de dismenorrea y de síndrome premenstrual, pues más o menos es lo que ya hemos dicho, ¿no? Es decir, luego hay una serie de otro tipo de trastornos menstruales. No sé si te refieres... Algunos son quizá un poquito más... si te refieres a la duración de la regla, ¿no? o te refieres a sintomatología premenstrual. Me refiero sobre todo a cuando ya estamos hablando de trastornos, pues si por ejemplo detrás de esos trastornos puede haber pues algún tema de a lo mejor cáncer genital o pólipos endometriales. Vamos a ver, en principio los trastornos menstruales básicamente podemos referirnos a aquellos que alteran la cantidad del periodo menstrual, la cantidad de sangre, ¿de acuerdo? Cuando hay mucha sangre, pues la palabrota que hemos inventado para definir eso es hipermenorrea, ¿no? Entonces, una cantidad normal, hablamos ya de una cantidad que no es lo habitual. Que desborda lo habitual, sí. ¿No? ¿De acuerdo? Entonces, esto podría tener, y ahora nos referiremos a qué, sí, algún tipo de trastorno, y luego el otro, o una disminución de la cantidad. La otra cosa que podemos encontrarnos alterada es la duración de la regla, la duración y la frecuencia con que ocurre la regla. Entonces, en estas tres patas, digamos, entendemos que una frecuencia es normal cuando un periodo se produce entre 23 y 30 días de duración. Es decir, lo habitual es 28, pero para entendernos, una semana por delante y una semana por detrás lo consideramos normal. Si el periodo se adelanta hasta una semana o se atrasa hasta una semana, lo consideramos normal. ¿De acuerdo? Cuando el periodo se atrasa tanto que llega a desaparecer, si previamente ha habido una regla normal, habitualmente mensual o con una periodicidad parecida a la mensual, deberíamos esperar 3 meses al menos para hablar de lo que llamamos amenorrea secundaria. La palabrota esta de amenorrea lo que quiere decir es que, mire usted, doctor, no me baja la regla. No me baja la regla. La causa más frecuente, creo que no se nos escapa a nadie, la causa más frecuente de una mujer en edad fértil, embarazo. El embarazo. Y es lo primero que tenemos que pensar. Con lo cual, incluso aunque esta mujer haya tomado algún tipo de precaución, etcétera, en una mujer que ha venido teniendo sus reglas normales y de pronto un mes no le baja la regla y tal, lo primero que hay que descartar es que esté embarazada. Si se descarta el embarazo, hasta que pasen 3 meses no habría por qué plantearse estudiar esto en profundidad, porque muchas veces hay lo que llamamos baches amenorreicos,
que es como que durante un periodo autolimitado de tiempo, pues se produce eso, un bache, hay un mes o 2 meses que no vas a la regla, pues no pasa nada. ¿Por anemia, por debilidad también se puede retirar la regla o no? En este tema digo, esto sería, digamos, lo normal. Sí. ¿Qué causa habría? Por la que podemos retirar la regla, podemos empezar a tener menos regla o espaciarse la regla, que no serían normales. Pues, hombre, por anemia no, tiene que haber una situación muy severa de enfermedad general para que esto ocurra, pero sí, por ejemplo, por trastornos hormonales. No solamente hormonas de las que tenemos relacionados clásicamente con la esfera sexual, no solamente estrógeno o progesterona, sino también por alteraciones del tiroides. Un hipotiroidismo importante puede producir que se retire la regla, y también por alteraciones, por ejemplo, por no extendernos demasiado, de otra enzima que se produce, de otra hormona, perdón, que se produce en la hipófisis, esta glándula que tenemos en la cabeza, que es la prolactina. Una elevación importante de la prolactina, pues también produce una retirada de la regla. Con lo cual, lo primero que habría que estudiar, descartado el embarazo, es si hay alguna alteración hormonal. ¿Alguna causa más significativa? De que las reglas se espacien mucho, una última, por no extendernos mucho, que es lo que llamamos ovario poliquístico. Es decir, y es muy frecuente, es bastante frecuente. En esto no suele haber una retirada absoluta de la regla, pero sí mujeres pues que a lo mejor tienen la regla pues cada 3 meses, cada 4 meses, luego a lo mejor tienen 2 reglas seguidas, normales, y luego pues durante 5 meses no le bajan. Esto es porque el ovario cada mes produce un folículo, produce como una especie de saquito lleno de líquido con un óvulo dentro, que en condiciones normales, lo habitual es que este folículo se abra, libera el óvulo, y este óvulo sería el que ese mes estaría dispuesto a estar fecundado por un espermatozoide que llegara allí. Pero cuando no acaban de madurar los óvulos y hay varios óvulos madurando al mismo tiempo, pero ninguno llega a abrirse, pues se produce un montón de quistes que ninguno llega a romperse. Y esto, por esto se llama así ovario poliquístico, porque tienen muchos quistes, y esto produce que durante esos meses no haya regla, no haya menstruación. Corrígeme si me equivoco, Santos, pero para combatir ese ovario poliquístico, en muchas ocasiones lo que se receta a la chica, a la mujer que lo padece, es la pastilla anticonceptiva, ¿no? Correcto. Y de esa manera se le regula... Lo que hacemos es regular la regla. Sigue teniendo su ovario poliquístico, lo cual tampoco supone más problemas en este momento. A lo mejor en un momento de que esta chica quisiera quedarse embarazada, pues hombre, como no tiene una periodicidad mensual con la que ovule, no va a haber un óvulo cada mes esperando el espermatozoide, pues posiblemente pueda tener alguna dificultad. Hay chicas con ovario poliquístico que consiguen su embarazo de forma absolutamente natural, y si no, hoy día tenemos un montón de posibilidades con la fecundación asistida. Quiero decir, no tenemos que alarmar con esto. Claro. ¿Hay diferentes síntomas en las distintas etapas del periodo menstrual? ¿Qué diferencia habría entre esos síntomas? Sí, bueno, la parte quizá menos sintomática es la primera parte, ¿no? Desde que la mujer empieza o termina la menstruación hasta la ovulación. La ovulación se produce aproximadamente sobre el día 14. Sí. Nosotros cuando medimos un ciclo menstrual, el primer día de ovulación lo consideraríamos el día 1, y el día que empieza la regla sería último día de un ciclo y a la vez primero del siguiente, que es el día 28. En medio, sobre el día 14 es cuando se ovula. Los primeros 14 días, excepto la alteración que produce dentro de esos 14 días, la menstruación, los primeros, pues generalmente son días de pocos síntomas, no tienen gran sintomatología. La ovulación es variable. Hay mujeres que tienen una ovulación totalmente asintomática, no notan nada. De hecho, no es fácil identificarlo, y los métodos anticonceptivos muy poco fiables, que se basan en que la mujer vea cuándo está o no ovulando, pues una de las grandes dificultades que tienen es que la ovulación da pocos síntomas. Pero sí que es verdad que hay mujeres que pueden tener algo de dolor por esa rotura del folículo, y poco frecuente, pero también ocurre, que tengan una micro menstruación, muy poquito manchado de sangre, porque ese folículo al romperse puede sangrar un poquito. Y entonces en torno a mitad del ciclo, pues alguna vez hay alguna mujer que mancha un poquito. La segunda parte del ciclo es prácticamente el síndrome premenstrual, es lo que hablamos, pues la tensión mamaria, las molestias abdominales, etcétera. Y durante la regla, que sería inicio del ciclo siguiente, el síntoma príncipe es la dismenorrea. Aparte, por supuesto, de la hemorragia, ¿no? Es el dolor. Es el dolor.
Y aquí en el dolor sí diríamos, Sí. mira que hemos hecho propaganda contra los antiinflamatorios, Sí, ¿no? es cierto. Pues aquí sí que diríamos que ese dolor, el medicamento que realmente mejor lo controla es un antiinflamatorio. En Aquí, este caso aquí sí hay que claudicamos. Sí. Aquí claudicamos. ¿de Hace acuerdo? más bien que mal aquí. En este caso sí, hablamos de mujeres jóvenes, por lo general, están en edad fértil, sin enfermedades importantes y que lo van a tener que tomar, a lo mejor no todos los periodos, no todos los meses, y el mes que tienen que tomarlo, a lo mejor que tienen que tomar 1 o 2 comprimidos, porque es un dolor afortunadamente autolimitado. Entonces, este 1 o 2 comprimidos de antiinflamatorios, naproxeno, ibuprofeno, no hay que ir a antiinflamatorios raros, ¿eh? Sí. Esto aquí, en principio, sí que es verdad que el beneficio compensa el mínimo riesgo que puede tener. Que puede tener. Vamos a hablar de prevención, Santos, Muy para bien. prevenir esas molestias o esos trastornos de la menstruación o reducir por lo menos algunos de los síntomas. ¿Qué consejos podrías dar? La verdad es que hay poco. Es decir, estamos hablando de una situación que puede resultar molesta, porque obviamente lo es, ¿no? El dolor evidentemente es molesto, e incluso la propia pérdida menstrual, pues hombre, evidentemente Incómodo. es incómoda, está claro, ¿no? Pero estamos hablando de que es una cosa fisiológica, es decir, no es una enfermedad. Y por tanto es que forma parte del propio ser, ¿no? En este caso, pues del propio ser femenino, de la mujer, pero forma parte de su propio ser, ¿no? Entonces, se han hecho muchas recomendaciones en cuanto a dieta, ejercicio físico, técnicas de relajación. No hay nada realmente demostrado, no hay nada realmente que diga, bueno, haga usted esto que le va a mejorar, ¿no? Yo pienso que cualquier medida sana, es decir, si hay una mujer que esto de alguna manera le altera su estado emocional especialmente porque lo vive mal, y haciendo una técnica de relajación pues se encuentra más confortable, pues obviamente no le va a perjudicar, ¿no? Y yo, pues en este caso, si ella, su experiencia personal es que esto le viene bien, le beneficia, le ayuda, pues yo le recomendaría que lo hiciera. Pero sí creo que hay que evitar entrar en una dinámica de hacer cosas más o menos raras o dietas muy estrictas, porque seguramente no van a ayudar y sin embargo nos van a generar un segundo problema, ¿no? En cuanto a los límites normales de duración de una regla, hablamos de ¿cuántos días? ¿De cuántos días dura? Pues la frecuencia a la que decíamos antes, Sí. entre más o menos 28 días más o menos una semana la frecuencia, y la duración de la pérdida menstrual, pues entre 3 y 7 días es normal, ¿eh? Hay mujeres que tienen una regla muy cortita y hay un día que manchan mucho y luego 2 días que manchan un poco y no hay más. Y hay mujeres que tienen una regla un poco más larga. En principio, si hubiera reglas muy largas y sobre todo que mantuvieran la sangre en el periodo menstrual, y esto pues también evidentemente todas las mujeres que nos estén viendo lo saben, los primeros días es roja porque es sangre fresca y luego ya empieza a haber una mancha pues más oscura, más marronácea porque es sangre retenida. Especialmente si la sangre se mantiene roja durante varios días, sí hay que pensar que ahí puede haber una causa que hace que esa hemorragia perdure, ¿eh? Más allá de lo normal. Si lo que sale es sangre oscura, pues tenemos que pensar que es sangre que está retenida y que vamos a tardar un poquito en expulsarla. Quizá una causa relativamente frecuente de esa emisión de sangre roja, más días de lo habitual, más de los 2 primeros días, 3, sino que se alarga por una semana y sigue siendo roja la sangre, es los miomas, ¿eh? El mioma es una tumoración totalmente benigna, con ninguna posibilidad de malignizarse, forma parte del músculo, el útero tiene un músculo, que es el que se contrae en el momento del parto, para ayudar a expulsar el niño, ¿eh? Y ese músculo puede hacer pues como una especie de acúmulo anormal de células musculares de carácter totalmente benigno. Cuando esto está muy cerca de la pared interna del útero, cuando queda muy cerca, al descamarse esa capa que hemos dicho que se ha formado para prepararse para un posible embarazo, queda como en carne viva, para entendernos, y sangra, y mantiene sangrado durante más tiempo. Entonces, en este caso, si efectivamente se verifica que hay un mioma, que este mioma es un mioma que está muy próximo a la pared interior, que por tanto sangra y puede llegar incluso a producir una anemia, porque hablamos de un sangrado mensual, todos los meses, ¿eh? Entonces, claro, esta pérdida acumulada puede llegar a provocar una anemia, pues hay algún caso en que puede estar indicado operarse. Cirugía. Y quitar este mioma. Ajá. ¿De acuerdo? Solamente en este caso, ¿eh? O sea, también esto conviene que quien nos esté viendo no se alarme. Es decir, ¿Eso los es lo que se miomas. conoce como un legrado o no exactamente?
El legrado se refiere más a cuando queda la capa interna del útero, esa capa que se ha formado no termina de desprenderse. Y entonces lo que se hace es con un artilugio que es como una cucharilla común, como una cuchara de palo largo, sí, digamos, para raspar el útero. Raspar, efectivamente. Y entonces nos vamos trayendo ese resto que queda, ¿no? Esto otro, muchas veces con un legrado no se solucionaría. Habría esto que decimos solamente en este caso, o cuando es un mioma enorme que produce un problema de espacio, pero esto es muy raro. Sí. Solamente en este caso sí habría indicación de operarlo, porque pueden producir una anemia que por más que trates, como sigue estando la causa, que es ese sangrado, se reproduce. Sí deberíamos decir, y ya con esto, esta parte si quieres la podemos dejar ahí, pero sí deberíamos decir, para que nadie se alarme, que insistir que el mioma es totalmente benigno y que salvo que no ocurra esto no hay que operarse. Es muy frecuente que a una señora, cuando le hacen una ecografía, por cualquier causa, el ginecólogo, o si se la han hecho por otra razón, el radiólogo que hace la ecografía le dice: tiene usted un mioma en el útero. No hay que alarmarse, si no da síntomas, si no sangra. Hay que dejarlo ahí, no hay que operarlo, porque ese tumor benigno, insisto, totalmente benigno, depende de los estrógenos. Y cuando llegue la menopausia, al carecer del influjo de los estrógenos, él solo va a ir disminuyendo de tamaño, en muchos casos hasta prácticamente desaparecer. Y por tanto no tiene sentido ninguno asumir el riesgo de operarse. Entonces, si a alguna señora le dicen esto y ella no tiene síntomas, no sangra más de lo normal y tal, que viva con su mioma toda la vida, que no hay ningún problema. Se puede convivir sin problema. Efectivamente. Antes de dar respuesta a una serie de correos electrónicos que nos han llegado, Santos, a málagatv@ptvtelecom.com, preguntarte tramos de edad. ¿Hay unos tramos de edad que especialmente son sensibles a padecer o a sufrir trastornos menstruales? Sí. Al principio, claro, cuando una niña se desarrolla y tiene la menarquia, pues al principio es como que el ovario está ahí un poco despistado y parece que un mes ovula y otro no, y las hormonas tardan un poco en coger el ritmo, y entonces puede haber trastornos, puede haber pues una primera regla, estar durante varios meses sin menstruar y tal. Hay mujeres que tardan, en este caso chicas, ¿no? Porque son niñas prácticamente, sí, 13 ¿no? años, casi. Adolescentes o casi preadolescentes, ¿no? Pues hay chicas que tardan en regular esto meses y hay chicas que tardan algunos años. Está dentro de lo normal. Y luego al final de la vida reproductiva, al final de la vida fértil de la mujer, pues en torno a los 45, 50 años, 50 y tantos, pues igual, hay mujeres que tienen su regla totalmente normal y un día no les baja cuando les tocaba y nunca más volvió. Sí. Y hay mujeres que tienen lo que llamamos una serie de trastornos climatéricos, premenopáusicos, que durante años pues van teniendo alteraciones y tienen la regla y luego hay 3 o 4 meses que no la tienen y le vuelve a bajar y vuelve a desaparecer y bueno, es normal. Aquí quizás también un consejo, aunque incluso si otro día nos parecería, podemos hablar de la menopausia, ¿no? Sí. Pero un consejo, ¿no? Que sería, desde el punto de vista clínico, una menopausia no está perfectamente establecida hasta que una mujer lleva un año seguido sin tener la regla. Esto quiere decir que, como hemos dicho, que hay mujeres que a lo mejor durante 4 meses no la tienen y luego le vuelve a bajar, o durante 6 meses no la tienen y luego le vuelve a bajar. Sí. Si esa mujer tiene una vida sexual activa, tiene que ser especialmente cuidadosa, porque sigue habiendo riesgo de embarazo durante ese año. Pues Santos, vamos a dar respuesta a los correos electrónicos de nuestros espectadores. Vamos a intentar ser breves en la respuesta a nuestra audiencia, porque estamos muy limitados ya de tiempo, pero tenemos algunos correos que queremos dar salida. Rocío dice: quería preguntaros si es normal tener algún cambio en el ciclo menstrual desde que se intenta un embarazo. Yo siempre he ido muy puntual en mi regla y desde que estoy en el tema he tenido 2 adelantos importantes de 15 días. Yo creo que puede ser por la ansiedad y todo eso, pero también pienso que se puede deber al hecho de mantener relaciones sexuales sin protección. Bueno, vamos a ver, en principio, si es una persona que ha estado tomando anticonceptivos hormonales durante mucho tiempo y los ha dejado porque quiere buscar un embarazo, pues también a veces el ovario, que ha estado frenado durante años, porque le hemos estado dando hormonas desde fuera, a veces tarda un poquito otra vez en darse cuenta de que hay que coger el ritmo, ¿no? Este caso sí podría justificarlo. Si no, el hecho de buscar embarazo no justificaría trastornos de la regla. El estado emocional yo creo que influye en todo en la vida. Es decir, yo no me atrevería a decir que esa es la causa, pero tampoco me atrevería a asegurar 100% que no. Pero quizás si ella ha estado, como dice, ella insinúa que ha estado haciendo algo antes para no quedarse embarazada, ¿no? Sí. Es decir, pues seguramente si durante muchos años ha estado con anticonceptivos hormonales, no es raro que ahora durante 1, 2, 3 meses
pueda tener algún trastornillo, ¿eh? Carmen dice, buenas tardes, tengo 22 años de edad, padezco ansiedad también generalizada y crisis de pánico, pero me gustaría saber si es común que aproximadamente 10 días antes, durante y días después de la menstruación tenga más crisis de pánico y ansiedad. Regularmente fuera de esos días manejo mejor mi problema, mi ansiedad. Agradecería su respuesta, doctor Santos, ya que para algunas personas no es tan creíble esta situación, por lo que me siento incómoda ya que afecta a mis actividades diarias, nos dice Carmen. Bueno, ella no habla de 10 días antes, de 10 días antes, de durante y de 10 días después también. Después, con lo cual prácticamente estamos hablando prácticamente casi todo el mes. abarca casi todo el periodo, ¿no? Claro, si dice 10 días antes de la menstruación. 10 días después y el periodo de menstruación. Es que claro, es que estamos 10 y 10, 20, si la menstruación le dura 5, 25. ¿No? Entonces, no sabría decir, vamos, quiero decir, no parece que tenga una influencia porque las situaciones hormonales en esos periodos son bien distintas, ¿eh? O sea, la situación hormonal, ¿qué es lo que le podría influir, ¿no? En su estado de ánimo. La situación hormonal que tiene los 10 días antes de la menstruación es completamente distinta a la que tiene los 10 días posteriores, con lo cual pienso que no debe haber una gran relación, ¿eh? Pero insisto en que el mundo de los sentimientos, de las emociones, es que es un mundo muy difícil y muy personal, ¿no? Claro. Pues vamos ahora con Mamen, dice, hola, a principios de agosto tuve relaciones, falló el preservativo y con coito interrumpido me tomé la pastilla del día después a la hora de haber tenido relaciones. A la semana me vino como menstruación, adelantándose una semana, y me vino como 10 días, durante 10 días. Después, al medio mes, marché un poco, muy poco, casi nada por 4 días, y hasta hoy aún nada. ¿A qué se puede deber? Bueno, la pastilla esta, la píldora del día después, lo que tenemos popularmente conocido como píldora del día siguiente, del día después, es una dosis alta de uno de los dos tipos de hormonas que produce el ovario, concretamente de un gestágeno, ¿no? De un progestágeno. Esto, evidentemente, pues como supone hacer una intromisión hormonal en el ciclo normal, pues es verdad que puede producir alteraciones. Es decir, que estamos hablando de que esta dosis de gestágeno es una dosis mucho más alta de la que habitualmente llevan las pastillas anticonceptivas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es normal que después de ese choque importante hormonal, pues el ovario también tenga, es decir, el sistema endocrino es un sistema bastante complejo en general y se basa mucho en que hay unas hormonas que regulan a otras y cuando una sube hay otra que se encarga de frenarla y claro, cuando irrumpimos ahí dando una dosis muy alta de una, es como que el resto tiene un pequeño despiste. Claro. Si esto es una cosa autolimitada en el tiempo, le dura un par de ciclos menstruales y a partir de ahí regulariza el ciclo, pues no hay que darle mayor importancia. No tendría por qué preocuparse si a los 2 o 3 meses se le normaliza todo. Sí hay que decir, porque ella nombra ahí lo del coito interrupto, sí hay que decir que el coito interrupto es un muy mal método anticonceptivo. Por supuesto. Porque no solamente tiene mucho riesgo de embarazo, sino que generalmente genera insatisfacción, hay que decirlo, ¿no? Porque tenemos velocidades distintas, los hombres y las mujeres, ¿no? Genera insatisfacción y además, en muchas ocasiones, al terminar bruscamente la relación, hay que terminarla bruscamente, favorece una cosa que se llama congestión pélvica, que es como la producción, para que puedan entendernos, es como una producción de varices en la pelvis dentro de la barriga. Cuando hay ese momento del coito, de la relación, hay un gran aflujo de sangre y al interrumpirla bruscamente, esa sangre se queda ahí y eso puede producir dilataciones venosas. No es una cosa grave, no es importante, pero a la larga puede originar molestias. Con lo cual, como hay muchas alternativas, pues hombre... No es un método, de luego, no es más recomendable. Aparte que siempre nos han dicho que antes de la lluvia chispea. Efectivamente. Hay que tener cuidado. Por eso hay que tener el riesgo de embarazo, ciertamente, por eso mismo es muy alto, ¿no? Bueno, Inma dice, hola, el viernes 5 de octubre estuve vomitando y al día siguiente igual. Fui al hospital, me hicieron de todo, análisis de sangre, orina, radiografía y ecografía. Y me dio negativo en embarazo. La última regla la tuve el 14 de septiembre. Me dijeron que no sabían que tenía. Me vine para casa, pero dice hoy, 3 días después, todavía tengo una sensación rara en la boca del estómago. Eructo mucho, alguna náusea, orino frecuente y con molestia en la vejiga y muchas ganas de llorar. ¿Podría ser que esté embarazada y todavía no saliera en los análisis de sangre? Gracias de antemano, un saludo. Nos dice 14 de septiembre, 3 días después, con lo cual ya hace un tiempo que nos escribió este correo. Sí, 3 días después, 17, decía ya fue al hospital, entiendo, 3 días después. El 5 de octubre. El 5 de octubre fue al hospital. 14 de septiembre, hombre, realmente un test de embarazo el 5 de octubre sería muy precoz, porque habría pasado desde el 14 de septiembre hasta el 5 de octubre, son 20 días, ¿no? Los métodos que hay hoy día de detección de embarazo son muy fiables. Detectan, lo que se basa el análisis para hacer el embarazo es una hormona que produce la placenta, sí, que se llama la coriogonadotrofina, que solamente existe durante el embarazo. Esos métodos lo que detectan es si hay o no esa hormona. Entonces,
son muy sensibles, es decir, cantidades muy pequeñitas de hormonas la detectan, pero haciendo el análisis tan precoz cabe una posibilidad de que no se haya positivizado. Es decir, estamos hablando de que si tuvo su última regla el 14 de septiembre, le hubiera tocado tenerla hace 4 días, prácticamente. Sí. Entonces, hombre, yo insisto, la causa más frecuente de la amenorrea es embarazo. Yo en esa circunstancia, de hecho, tan pronto, yo recomendaría repetirlo, ¿eh? Si ahora ya, después de 1 mes y 4 días, sale negativo, la probabilidad de que esté embarazada es poca, pero yo sí le recomendaría hacer un segundo análisis, ¿eh? Pues Santos, muchas gracias. Gracias a por vosotros. venir a nuestro programa una vez más y nos vemos aproximadamente en un mes, ¿te parece? Muy bien, perfecto. Además, creo que si estás de acuerdo, creo que podríamos hablar de la menopausia, ya que has apuntado ahí como posible tema. Me parece estupendo. Hablamos dentro de un mes de la menopausia. Perfecto, Muchas gracias a y ti. nosotros nos vamos a publicidad y enseguida tendremos el lujo aquí en el plató, bueno, una voz fantástica, Tatiana La Negra, que además este fin de semana tiene concierto en Málaga y viene esta tarde a echar un ratito con nosotros. Hasta ahora. Actuale, tu centro de depilación definitiva, presenta el láser de diodo más rápido y eficaz. En Actuale puedes depilarte cualquier zona de tu cuerpo por una tarifa plana de 25 euros. Serás atendida por expertos profesionales y te garantizamos los resultados por escrito. Pásate por Actuale en la calle Armengual de la Mota, número 18, local 1 en Málaga, o llama y reserva tu cita en el teléfono 951-620-266 o 647-821-837. Recuerda, depílate cualquier zona que desees por una tarifa plana de únicamente 25 euros, solo este mes. En la Axarquía, junto al Parque Natural de Sierra Tejeda-Almíjara, se alza Cómpeta, destino turístico internacional con un casco urbano típicamente andaluz de calles estrechas, plazas y rincones pintorescos. Conoce su iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y visita el Museo de Artes y Costumbres, así como el Museo del Traje. Rutas de senderismo. Disfruta en sus restaurantes y comercios tradicionales donde degustar o adquirir su vino local. Cómpeta. Ven y asómate. Una cultura milenaria y ancestral, rica en tradiciones. La tierra del sol naciente. Una gastronomía sana y deliciosa. Restaurante Okami, tu experiencia japonesa en Málaga. Pórtico de Velázquez, en Málaga capital, es un lugar mágico para los eventos más importantes de tu vida. Restaurante, cafetería, celebraciones con capacidad para 500 personas. Pórtico de Velázquez, especialistas en organización de pequeños y grandes acontecimientos. Profesionalidad y experiencia, nuestra máxima garantía. Regresamos después de esa pausa para la publicidad. Seguimos en PTV, en el Magazín Málaga TV, y ahora vamos a disfrutar de una voz que cada vez nos resulta mucho más familiar, porque además ella es muy buena amiga de esta casa de PTV y de este programa. Tiene una voz increíble y viene a deleitarnos pues con sus canciones. Pero primero nos va a hacer, antes de un tema propio, nos va a hacer una versión de una cantante internacionalmente conocida, Amy Winehouse, que por desgracia pues ya nos dejó, pero bueno, ahí queda el legado de sus canciones, y uno de esos temas, Back
To Black, regreso a lo negro. Vamos a ir con Tatiana la Negra y con esta versión de esta canción de Amy Winehouse. With his same old save bed. Me and my good high and my dear stride get on without my guide. You went back to what you knew so far from all that we went through, and through trouble tried, my odds are starred, and I go back to black. We only say goodbye with words I thought 100 times. You go back to here and I go back to us. I love you much. It's not enough. You love blue and I love black. And life, it's like goodbye, and I'm a penny rolling out the walls inside. We only say goodbye with words I thought 100 times. You go back to here and I go back time. We only say goodbye with words I thought 100 times. You go back to here and I go back to I go back time. I go back time. We only say goodbye with words I thought 100 times. You go back to here and I go back time. We only say goodbye with words I thought 100 times. You go back to here and I go back to black. Tatiana, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Diego. Y bienvenida a esta Muchas tu gracias, casa, a gracias. Málaga TV, a PTV. Oye, una leridana que cada vez le van las cosas mejor en Málaga y Pues cada sí, vez se sí, siente más malagueña. Hombre, por supuesto. ¿Eh? Bueno, yo soy boquerona de adopción, ¿eh? Ya boquerona de adopción. Bueno, Sí, sí. ella además esta tarde está con nosotros porque tiene dos cosas muy bonitas que contarnos y muy importantes, y es que va a hacer dos conciertos íntimos en dos emplazamientos distintos y en dos fechas distintas. Y la primera este fin de semana. Este fin de semana, día sábado 20 de octubre, en el MIMA, que está en Calle Beatas. Bueno, en la esquina de Calle Beatas, para quien no Muy lo cerquita sepa. del museo del Teatro Cervantes. Efectivamente, muy cerquita del Teatro Cervantes. Y el próximo va a ser el domingo 28 en Sala Vive la Vida, que ya ha estado ahí anteriormente. Y bueno, repetimos que
que me encantó. Y como siempre, con esas versiones que ella hace de Amy Winehouse, de Tina Turner, y luego canciones propias como la que nos va a cantar a continuación. Exacto, sí. Bueno, en redes sociales, ¿cómo podemos encontrarte? Tenemos por ahí algunas imágenes, precisamente que hemos sacado del Facebook de Tatiana la Negra. Además, esta imagen sé que ha ilustrado algún que otro cartel de tus conciertos, ¿verdad? Sí. Y luego veremos también alguna que otra captura de los carteles, tanto del evento de este fin de semana en el Museo de la Música, en el MIMA, como el fin de semana que viene en la Sala La Vida. Pero, ¿cómo podemos encontrarte en redes sociales, Tatiana? En redes sociales, tanto en Facebook como YouTube, simplemente con Tatiana la Negra. Y luego en Instagram, que lo estoy, dijéramos, reacomodando de nuevo, porque me han dicho que Instagram se lleva mucho más que Facebook ahora y me tengo que poner en línea. Arrasa el Instagram. Sí, Tatiana la Negra, Gatius, como de gato Gatius, que es mi apellido. Sí. Y listo, para quien quiera. Ahí voy colgando, bueno, pues vídeos, las actuaciones y todas las cositas que muchas veces se me olvidan los directos de comentar. Las subo en las redes sociales para seguir la agenda de Tatiana la Negra y los conciertos que va dando en Málaga, porque qué Mira, decir... esa sesión fue para la revista Ciudad con Alma y la foto es de Cristina Cortés. Leí el artículo y me gustó mucho, de Ciudad con Alma. Bueno, ella es que está tan asentada aquí en Málaga que ya, oye, protagoniza artículos de revistas culturales, de ocio. Ahí estamos viendo el primer concierto en el MIMA. Decíamos este sábado 20 a las 8 de la tarde. A las 8 de la tarde y el fin de semana que viene en la Sala La Vida. Efectivamente. Viva la Vida. Domingo 28 en Sala Viva la Vida. Oye, Tatiana, ¿cómo se llama el tema que nos vas a cantar? Tengo yo por aquí, Alas de papel, exacto. Es un tema compuesto por mí y bueno, deseo que os guste. Pues seguro que sí. Muchas gracias por venir al programa. Muchas gracias a ti, Diego, por invitarme. Hasta muy prontito. Gracias. Muchas gracias. Es de noche en mi calle, se va el sol antes contagiando de negro todos mis mares y me encuentro huracanes por todas partes y recuerdo que en mí habita lo salvaje, a lo lejos camina tu alma vacía sin quererlo, tristeza se le adivina y comparto mis ojos para mostraros que es de día y afuera la noche se hace claros. Contra el viento despliego mis alas y vuelo tan alto y tan firme. Yo siempre voy donde quiero. Cierran mis ojos con tentaciones que me ciegan, me llevan a escribirte canciones. Es mi guerra ganada con tus peones. Ha llegado el momento de tomar decisiones. Me siento tan libre cerca del cielo. Si voy contra corriente, más alto mi vuelo. Contra el viento despliego mis alas y vuelo tan alto y tan firme. Yo siempre voy donde quiero. Entre tiempo, entre dos lunas, hoy quiero soñar e invitarte a hacer locura. Contra el viento despliego mis alas y vuelo tan alto y tan firme. Yo siempre voy donde quiero.
Muchísimas gracias. Pues llevo aproximadamente 25 años con PTV. Primero se empezó con lo que había en PTV, televisión, luego fue telefonía y últimamente pues internet y telefonía móvil. No he tenido ningún problema y a la hora de una avería o cualquier cosa, en 15-20 minutos me lo están resolviendo. Nada, después de tantísimos años con PTV y ante la experiencia siempre satisfactoria, en el momento que me ofrecieron internet y telefonía móvil no lo dudé. De hecho, estamos muy cerquita del PTV, nosotros estamos en calle Duque de Rivas, el PTV está en calle Alderete y físicamente va y te resuelven el problema enseguida. Otra cosa es que la tarifa es muy buena, muy asequible, cosa muy importante porque hoy la telefonía ya sabemos que mucha promoción, pero luego la letrita pequeña no la leemos nadie, ¿eh? Y con PTV todo te lo dejan diáfano y claro. Yo recomendaría a todos los que se dediquen a un negocio y tal como están las cosas y que tenemos que ir ahorrando por todos lados, pues es muy interesante las ofertas que te ponen PTV, económicamente hablando hay un gran ahorro. He trabajado con otras compañías y mi punto de comparación con PTV. Hay que dar ese testimonio, esas experiencias de nuestros clientes satisfechos con los servicios de PTV Telecom y por supuesto también con el de la telefonía móvil. Nosotros ahora vamos con nuestro siguiente espacio de la tarde aquí en el Magazín Málaga TV, Sé Movimiento, con nuestro entrenador personal, experto siempre en la materia y siempre nos aclara además muchas dudas, Agustín Barrone. Buenas tardes. Muy buenas tardes lluviosas. Lluviosa y además que escucho ahí en el tejado de nuestro edificio que está lloviendo fuerte. Está lloviendo fuerte, sí. Oye, Agustín, hoy vamos a hablar de electroestimulación. A ver, cuéntame, ¿cómo definiríamos qué es exactamente esto de la electroestimulación? La electroestimulación al final es un método que se ha llevado a cabo durante años. Lo que pasa es que se ha popularizado como todo, como bien hemos visto en anteriores programas, una nueva moda más y se ha mal interpretado y se mal aplica. La electroestimulación al final lo que busca es la estimulación de un músculo concreto de forma externa, no lo activamos nosotros esa musculatura, lo activa un aparato para diversos objetivos, ya sea rehabilitar una lesión, sea trabajar de una forma un poco diferente, sea recuperar mejor en entrenamientos y esta electroestimulación puede ser principalmente de dos tipos. De cuerpo completo, que es el típico chaleco negro que, ahí está, el que podemos ver en la pantalla, lleno de cables, que ofertan estos sitios, ¿no?, de entrenamiento de cuerpo completo, electroestimulación, y la local o segmental, que es la que más beneficio en un principio nos va a traer porque se aplica de mejor manera. Vamos a hablar bien de todo. Este sería un ejemplo de electroestimulación local. Eso es, muy bien, que se aplica en un músculo determinado de una manera concreta para conseguir ciertos beneficios. Háblanos de los tipos de electroestimulación, cuerpo completo y segmental. A ver. Eso es. El cuerpo completo siempre se caracteriza por la colocación de un chaleco, como veíamos en la imagen, ¿vale?, que va a hacer activar un gran número de músculos, 8, 10, 12, ¿vale?, según el chaleco, según las preferencias y el entrenador que lo esté corrigiendo. Sí. Y la estimulación local lo que va a hacer es buscar algo más, como dice la palabra, localizado, ya sea uno o dos músculos y que los diodos, los electrodos, estén puestos sobre ese mismo músculo. En este espacio Agustín siempre procura pues esa vertiente didáctica, divulgativa, y hay una mentira o varias mentiras en torno a la electroestimulación, que además en la introducción apuntabas algo, ¿verdad, Agustín? Lo que nos venden, el sensacionalismo, la posible además vinculación con un término que me has pasado tú aquí en el guión de hoy, rhabdomiólisis. No sé si lo he dicho bien. Rhabdomiólisis. Eso, tú lo has dicho mejor que yo. A ver. Y complicaciones cardíacas. Vamos a hablar bien de eso. ¿Hay riesgos también cardíacos en torno a el mal uso de este tipo de electroestimulación? Eso es, puede haber. Vamos a dejarlo como tercer punto y vamos a unar esos tres. A ver. En principio, se nos ha vendido como todo, como una moda. Es una herramienta muy útil, la electroestimulación, para conseguir diversos objetivos. Por ejemplo, ante una lesión, no puedes trabajar, por ejemplo, una pierna, aplícale electroestimulación, bien aplicado, obviamente, como todo, y vas a conservar masa muscular, vas a conservar funcionalidad e incluso recuperarte tal vez más rápido.
o quieres recuperar mejor entre sesiones porque hay un periodo semanal en que tus entrenamientos son muy duros y bien sabemos que el cuerpo se recupera mejor en movimiento, también puede servirnos. Incluso para apoyar estrategias como la ganancia de masa muscular o la ganancia de fuerza. Se nos ha vendido entonces como algo que en 20 minutos o en 15 va a ser el trabajo de, no sé, 1 hora, 2 horas, lo que te quieran vender, ¿no? Esto ante cualquier duda que puedan tener nuestros espectadores, los aparatos que en alguna teletienda vemos, no digo todos, pero sí en algunas teletiendas, cinturones de estos que te crean unos abdominales maravillosos con solo 10 minutos al día. Pues puede ser bastante falso. Bastante falso. Vale, esto es lo que decimos de sensacionalismo y aquí nos referimos a productos que nos lo venden como milagros. Te lo venden como milagro, es decir, ningún método, como bien decíamos antes, tanto entrenamiento como nutrición, te va a hacer ganar esos objetivos que buscabas en un espacio tan reducido de tiempo. No es lo mismo trabajar con el chaleco puesto, con una electroestimulación local, que con tu entrenamiento de fuerza. Vamos por partes. Primero eso. Segundo, el chaleco puede tener complicaciones, porque una de las características que tiene es que la electricidad atraviesa la caja torácica. Entonces puede afectar negativamente a ciertos órganos bastante importantes que tenemos en la caja torácica, como puede ser el corazón. No hay estudios que evidencien, que yo sepa, que trae a corto plazo complicaciones cardíacas. Habría que ver a largo plazo si esto llega a aparecer o no, pero tiene su lógica pensar que si aplicamos una corriente continua durante, no sé, meses, día tras día tras día, pues mira, puede complicar un poquito las cosas, ¿vale? Sí que se ha referenciado el hecho de que produce rhabdomiólisis, o puede producir rhabdomiólisis, ante personas que no están muy entrenadas. Me explico. Rhabdomiólisis. 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 ¿Y esto en qué consiste? ¿Qué es? Es destrucción muscular, dicho bruscamente. O sea, deterioro de la masa muscular. Sí. No me digas. Tiene una serie de complicaciones. Es como una lesión que crea en el músculo. Es una lesión aguda que puede traer de verdad complicaciones como por ejemplo un fallo renal agudo. Oye, ¿por qué? Porque el contenido del músculo se vierte a la sangre y esta sangre tiene que pasar por el filtro de nuestro cuerpo, que es los riñones. Los riñones, ¿verdad? Claro. Vale, eso da después una orina muy oscura y es caso clínico, caso de hospitalización incluso. Pues, dependiendo de la gravedad puede tardar días en recuperarse. Pero esto se da algunas veces, no es que sea común, y sobre todo en personas que no están entrenadas. ¿Por qué? Porque tienen una tolerancia al ejercicio mucho menor y las cargas que se aplican en la electroestimulación suelen ser altas. Algunas de estas máquinas tienen, yo te lo digo porque lo he probado, y tienen una intensidad que es que llegas a... Duele. Porque tiene que doler para conseguir esas adaptaciones que se buscan con la electroestimulación. Sin una supervisión y a lo mejor queriendo uno conseguir efectos milagrosos en un mes, ponerte cuadrado, pues al final te puedes provocar una lesión importante. Hay un marcador como es la CK que indica ese daño muscular y es lo que podemos encontrar muy elevado a niveles basales cuando hemos aplicado de más una electroestimulación. Cuidado con esos aparatos de verdad que nos venden, que pueden tener unas consecuencias muy serias en nuestro organismo, en nuestra salud. Tenemos una pantalla 4 y una pantalla 5 en las que nos habla Agustín de casos de aplicación real, en casos en los que puede funcionar a lo mejor la electroestimulación. Claro, al final decimos que es una herramienta, es que no hay que dejarla de lado. Claro que sí. El hecho, no recomendamos nosotros, por lo menos de ese movimiento, la aplicación de ese chaleco por lo que decíamos, esa corriente, esa inespecificidad, mejor algo localizado que tiene mucho más uso y que se aplique de verdad cuando sea conveniente. ¿Cuándo es conveniente? Por ejemplo, como mencionábamos anteriormente, ante una lesión. Tienes una imposibilidad de mover alguna parte de tu cuerpo, pues esa musculatura, más siendo deportista, ha de conservarse esa funcionalidad. Entonces, aplicando electroestimulación, puedes mantener esa masa muscular, puedes mantener mejor esa funcionalidad que en vez de estar en reposo, no sé, por ejemplo, un mes, una lesión de un mes. Sí. También puede apoyar a ganancias de fuerza y de hipertrofia, ganancia de masa muscular. Por sí sola, no. A menos que sea un sujeto muy desentrenado y ese estímulo nuevo, al final vamos a mejorar en todo, ¿vale? Con un estímulo que sea muy básico ya mejoramos. Pero sí que combinado con su entrenamiento de fuerza ha demostrado ganancias superiores, ¿vale? Que puede venirnos muy bien.
Ahí vemos en esta pantalla los efectos de la electroestimulación en diferentes segmentos de la población en función de... Sí, es una recomendación de mis compañeros sobre su aplicación. Sí. O sea, no es indispensable tampoco, no hay que dejarla de lado. Puede ser orientativa. Siempre apoyamos esa estimulación local porque no vamos a trabajar el cuerpo entero con lo que decíamos de las complicaciones con la caja torácica y demás. Pero tampoco hay que basarse exclusivamente en electroestimulación. Electroestimulación entonces sirve y lo vamos a usar cada 2 por 3. No tiene por qué. ¿Podríamos decir, por concluir, Agustín, que la electroestimulación puede ser un complemento que ayude con otro tipo de deporte o en otro tipo de ejercicio, como algo complementario y no sustitutivo? Sustitutivo nunca. Ya hemos dicho que por sí solo no va a demostrar evidencia como lo demuestra, por ejemplo, el trabajo de fuerza, pero complementarse, por supuesto. En un periodo competitivo donde hay mucho trabajo, puede ayudar para recuperar. Ante una lesión, puede ayudar a mantener esa funcionalidad que tanto nos ha costado ganar. No sé. A mí me consta, por ejemplo, que ante accidentes de tráfico en los que algunas veces las cervicales pues tienes daño, en clínicas de fisioterapias y de rehabilitación aplican la electroestimulación para fortalecer ese músculo, pero claro, con unos profesionales, con unas dosis muy concretas, muy controlado todo. Siempre como apoyo, eso está claro. Nunca hay que basarse en eso porque hay otros métodos, como el mismo entrenamiento de fuerza del que hemos hablado tanto, que demuestran más beneficios, pero sí que hay un montón de casos diferentes, un montón de patologías diferentes y claro que sí, la electroestimulación nos puede servir siempre que sea localizada y supervisada por profesionales. Muy bien. Siempre nos das consejos súper buenos y tenemos que tenerlo en cuenta. Agustín Barrón es experto, entrenador personal. Además en redes sociales lo encontramos fácilmente. ¿Cómo te podemos localizar? Con Google mismo, C Movimiento, ya aparecemos de forma muy fácil, sobre todo en Instagram, que es nuestra red principal, @c_movimiento. Y mi cuenta personal, @agubar con 2 R's 93. Y tanto a la de ese movimiento como a la tuya personal, los espectadores que quieran ponerse en contacto con vosotros como colectivo deportivo o incluso sugeriros algún tipo de tema para este programa, para este espacio quincenal, lo pueden hacer y aquí lo desarrollaremos en el programa. A través de esas mismas redes sociales o de nuestro correo hola@cmovimiento.com. Pues muchas gracias, Agustín. Nos vemos en 2 semanas, ¿vale? Eso es, nos vemos. Agustín Barrón aquí en Málaga TV dentro de 2 semanitas. Nosotros ahora hacemos un alto en el camino, ¿verdad, compañeros? Y regresamos enseguida con nuestro debate de qué parte estás. Hoy, además, con un tema muy interesante, no lo podéis perder. Enseguida os cuento. Que sería encontrar a esa persona que te quiera de verdad. Hoy yo la busco y siempre me suelo encontrar aquella de la que nunca me puedo enamorar. Yo sé que ella por mí siente un cariño especial, un amor de esos que van más allá de la amistad. Pero sabes que al corazón es difícil de engañar, es el motor, es el que manda y ya no hay más. Quisiera desnudarme el alma, gritar a todos que estoy loco contigo. Decirte quiero sería engañarla, así que será mejor solo amigo. Y yo quisiera desnudarme el alma, gritar a todos que estoy loco contigo. Decirte quiero sería engañarla, así que será mejor solo amigo. Y por el día me paro a pensar, si lo pudiera por lo menos intentar. Y es que sus besos yo los noto que son de verdad, pero es que para mí es un pasatiempo y nada más. No te
te preocupes, vida mía, porque encontrarás a esa persona que te quiera de verdad. Y por la calle de su mano podrá pasear. Si no podemos estar juntos, por algo será. Y yo quisiera desnudarme el alma y dar a todos que estoy loco contigo. Decirte quiero sería engañarla, así que será mejor solo amigo. Y yo quisiera desnudarme el alma y dar a todos que estoy loco contigo. Decirte quiero sería engañarla, así que será mejor solo amigo. Y yo quisiera desnudarme el alma, gritar a todos que estoy loco contigo. Decirte quiero sería engañarla, así que será mejor solo amigo. Y yo quisiera desnudarme el alma, gritar a todos que estoy loco contigo. Decirte quiero sería engañarla, así que será mejor solo amigo. Y yo quisiera desnudarme el alma, gritar a todos que estoy loco contigo. Decirte quiero sería engañarla, así que será mejor solo amigo. Y yo quisiera desnudarme el alma y dar a todos que estoy loco contigo. Decirte quiero sería engañarla, así que será mejor solo amigo. Y yo quisiera desnudarme. Regresamos a plató después de estos momentos musicales que nos ofrecían los compañeros y abrimos nuestro debate de qué parte estás. Hace poquitos segundos decían nuestros espectadores que íbamos a tratar un tema interesante, y es que el próximo año tenemos varias citas con las urnas como electorado. Por un lado tenemos, bueno, este año ya tenemos en diciembre las autonómicas de Andalucía con ese adelanto electoral y en mayo, por ejemplo, las municipales, ¿no? Entonces queremos plantear el siguiente tema esta tarde en Málaga TV. Tras el fin del bipartidismo, la aparición, la irrupción en la escena política de nuestro país de nuevas formaciones como Podemos, Ciudadanos, Vox, ha mejorado la situación política en España. ¿Hemos ganado o hemos perdido con estos nuevos partidos? Para hablar de este tema vamos a contar esta semana con nuestro primer colaborador, Iván González, del Partido Libres, presidente nacional de este partido y además candidato a la alcaldía de Málaga. Iván, buenas tardes. Muy buenas tardes y encantado. Muchas gracias por estar aquí. También damos la bienvenida a Efraín Campos, que es secretario provincial del PCE y miembro del Consejo Municipal de IU. Buenas tardes, Efraín. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido. Por aquí tenemos a Alejandro Carballo, Grupo Municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga, concejal, por tanto, en la oposición. Muchas gracias, bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, y también colaborador habitual de este programa de Málaga TV, Marcos Paz, ingeniero y profesor de la Universidad de Málaga. Bienvenido, Marcos. Bien hallados todos, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues si os parece un primer turno de intervención, vamos a comenzar por Marcos. Planteaba yo esta primera pregunta como introducción al debate, ¿no? O como arranque del debate. ¿Ha mejorado la situación política en nuestro país la aparición de estas nuevas formaciones? No ha mejorado porque la situación política es muy compleja, muy difícil de mejorar, y porque si para algo ha servido esta legislatura, estos últimos 4 años, fundamentalmente desde las últimas municipales, es para que todo tuviera esa inercia. Sí es cierto que ha habido algunos pequeños cambios, pero en el fondo la situación sigue siendo más o menos la misma. El ejemplo lo tenemos posiblemente aquí en Málaga, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en donde no ha variado para nada la política autonómica, sigue siendo exactamente la misma. Se han hecho como siempre muchas promesas, se han hecho como siempre muchos incumplimientos de promesas. Llegamos a unas elecciones el día, como decías antes, 2 de diciembre, con una situación más o menos la misma que teníamos en marzo de 2015, y desgraciadamente la situación política necesita de mucha más voluntad de cambio que el hecho de que haya nuevas formaciones políticas, y esa voluntad de cambio tiene que venir
fundamentalmente de aquellos partidos que no estén interesados fundamentalmente, como han demostrado fundamentalmente que están, en mantener una posición de poder, y por lo tanto difícilmente va a ser así. Primer turno también de palabra para Alejandro, cuando quieras, Alejandro. Yo sí que creo que algo sí ha cambiado. O sea, evidentemente los nuevos partidos, los que hemos llegado en estos últimos años, no hemos alcanzado, en algunos sitios sí, ¿no? Pero son prácticamente excepciones, pues la gestión en ayuntamientos, la gestión en comunidad autónoma o en el propio Estado. Entonces es difícil que ese cambio se dé sustancialmente, pero sí que desde la oposición sí que hemos ido consiguiendo cosas. El tema de la regeneración política. Nosotros en Ciudadanos, por ejemplo, cuando entramos por ejemplo a la Junta de Andalucía, lo primero que se pidió fue que saliese Xavi Griñán de la Junta de Andalucía, por todo lo que conocemos, y evidentemente fue una de las condiciones en las que puso Ciudadanos en ese momento, y se consiguió en aquel momento, y pensamos que sí, que se han conseguido cosas. Nosotros, por ejemplo, en el ayuntamiento, pues también se han conseguido cosas. Ya digo, cuesta mucho trabajo, porque desde la oposición no tienen las mismas herramientas que tiene un partido que está gestionando, que está gobernando, pero sí que creo que esa pluralidad que hay en los parlamentos, en los plenos, en los ayuntamientos, sí que enriquece realmente las propuestas, las medidas, y sí que está mejorando. Más lento de lo que nos gustaría a nosotros, por eso precisamente seguimos aquí y queremos gobernar para que esos cambios se produzcan de una forma mucho más dinámica, mucho más rápida, pero sí que poco a poco en estos años se ha ido consiguiendo cosas. Efraín, Izquierda Unida, a ver. Bueno, pues yo creo que depende de lo que hagan. O sea, no creo que haya una respuesta si es bueno o si es mal, sino que va a depender mucho de lo que hagan esos nuevos partidos, como lo has venido en llamar. A ver, sé que después vamos a hablar del tema, pero creo que el 15M fue una enmienda a la totalidad a todo el régimen del 78, y los nuevos partidos, como puede ser Ciudadanos o puede ser Podemos, también surge dentro de esa crítica, ¿no?, al sistema bipartidista que existía previamente. Claro, pues depende de lo que hagan los nuevos partidos. Si en un momento determinado esos nuevos partidos sirven para cambiar el sistema bipartidista en el que nos encontrábamos, bien. Si al final vamos a encontrarnos un cuatripartidismo que actúe como bipartidismo, pues estamos en las mismas. No creo que sirva para nada. Vamos ahora con Iván y su primer turno de exposición. Iván. Pues depende de cómo se mire. Si miramos la política nacional, la política autonómica, la política local, es verdad que Ciudadanos ha hecho cosas puntuales muy buenas, por ejemplo el grupo municipal aquí en Málaga, cosas puntuales, pero por ejemplo a nivel regional estoy en completo desacuerdo con el papel que ha llevado a cabo Juan Marín en cuanto a apoyar a Susana Díaz, porque realmente para mí, desde mi humilde punto de vista, la regeneración democrática era sacar de las instituciones a un partido político que lleva gobernando desde que se produjo la transición. Por tanto, entiendo que la regeneración debió comenzar, al menos a nivel de Andalucía, a nivel autonómico, pues sacando al Partido Socialista de las instituciones. Y se pudo hacer. Y luego, a nivel nacional, evidentemente, pues las encuestas del CIS de septiembre, por ejemplo, del CIS de septiembre, vienen a decir que considera, cómo es la situación política, cómo la consideran los españoles, y vienen a decir que muy buena, solamente la consideran tal como así el 0,1% de la población. La gran mayoría se debate entre regular, mala o muy mala, ha respondido eso. Y luego, entre los principales problemas, el primero es el paro, lo segundo la corrupción, crisis económica, y la cuarta son los partidos políticos. Es decir, el cuarto problema, según los españoles, recién encuestados, insisto, dicen que los partidos políticos son el problema. ¿Qué quiero decir con esto? Que la situación realmente, 4 años después de las elecciones municipales o las nacionales como han transcurrido, pues evidentemente la situación política en España es inestable, y que para gobernar es necesario el apoyo de partidos que no creen ni en la unidad de España ni en el proyecto común de todos los españoles, que es nuestro Estado del Derecho y del bienestar. Bien, a partir de ahora sí que os podéis matizar, interrumpir. Sí os voy a pedir, por favor, intervenciones más cortitas, ¿vale? A partir de ahora, porque vamos a ir intentando pues acotar temas, ¿no? Por ejemplo, Efraín ha mencionado el espíritu del 15M, ¿verdad, Efraín? ¿Qué queda de ese espíritu del 15M? Porque Podemos, cuando surgió el partido, pues hablaba de castas, de políticos pues que estaban anclados en su situación de cómoda, se ha hablado mucho de aforamiento, pero hay quien tacha ahora que a los dirigentes del partido Podemos que ya son un partido político más y que ya no se escucha tanto la palabra casta.
¿Qué queda del espíritu del 15M? Vamos a ver, el 15M era una respuesta muy natural a la ciudadana y espontánea. No sé si espontánea, pero por lo menos parecía que era la respuesta natural a una situación que se había convertido prácticamente en insostenible, que difícilmente se ha venido a solucionar, porque en los últimos años, si se ha tenido algo, ha sido el austericidio del Partido Popular, que lo han sufrido fundamentalmente las personas que menos recursos tienen. Las diferencias sociales, las diferencias económicas en estos años se han hecho todavía mucho más grandes. Es decir, que quien tenía dinero tiene ahora bastante más dinero, y quien tenía falta de recursos económicos ahora tiene bastante más falta de recursos económicos. Podemos definió muy bien a los partidos políticos de aquel momento, los definió como casta y acertó plenamente. Es uno de los grandes aciertos que yo creo que tiene Podemos. Sin embargo, bueno, en su ética estará haberse convertido o no posteriormente en miembros más de esa casta, porque Íñigo Errejón anteayer ha comentado que, bueno, que las personas que han ido a un acto político pues son personas que van a misa en Mercedes. Bueno, seguro que hay mucha gente que va a misa que ha votado a Podemos, seguro que hay mucha gente que va en Mercedes que ha votado a Podemos, y seguro que hay mucha gente que va a misa y va en Mercedes y ha votado a Podemos, y eso no implica nada. Es decir, el tener un Mercedes o ir a misa no califica éticamente absolutamente a nadie. Sin embargo, todo ese espíritu del 15M, esa cantidad de reformas que son absolutamente necesarias en España, ninguna se ha hecho. Iván, del espíritu 15M, ¿estarías de acuerdo con lo que ha dicho Marcos? Sí. De A a la Z, es decir, realmente no se ha producido ninguna reforma en España desde que en 2015 se produce de forma espontánea ese movimiento, un movimiento social. Y nosotros hoy, ¿por qué fundamos Libres? Bueno, lo fundamos hace 2 años, básicamente porque lo que queremos es promover un movimiento social porque los ciudadanos ya de partidos políticos al uso está harta. Es decir, los ciudadanos ya están completamente desapegados cómo funcionan actualmente los partidos políticos, y o bien los partidos políticos se plantean un cambio drástico de funcionamiento interno, o los partidos políticos tenderán a desaparecer, y ocurrirá aquí en España lo que ha ocurrido en Italia o en Francia, donde los partidos de derechas clásicos han caído y los partidos de izquierda clásicos pues se han pegado un gran batacazo, ¿no? Estamos viendo precisamente imágenes de ese gran meeting, ¿no?, de hace, creo que, bueno, no sé si fue la semana pasada o la anterior, de Vox en Madrid, a la que acudieron pues muchos militantes y simpatizantes, y precisamente os quiero preguntar si el fenómeno que ahora mismo se está viviendo con Vox, si veis que Vox y Ciudadanos están o van a provocar la fragmentación del voto de derecha o de centro derecha, como ocurrió con Podemos, Izquierda Unida y PSOE. Ahí estaría el voto de la izquierda, pero muy fragmentado, y quizá el voto de la derecha estaba muy focalizado aquí en nuestro país en Partido Popular. Ahora con Ciudadanos y con Vox, ese voto de derecha o centro derecha, pues puede ocurrir lo mismo que ha ocurrido con la izquierda, de cara a los siguientes comicios. Sí, yo es que... Con lo cual, más difícil para formar gobierno, hay que llegar a pacto. Bueno, es que... ¿Por la izquierda o por la derecha? A ver, es que para empezar estamos, yo creo que en un nuevo paradigma que no tenemos que hablar de izquierda y derecha como se ha hecho tradicionalmente, porque los primeros interesados en hablar de izquierda y derecha son precisamente el bipartidismo, y esos son los principales, porque ellos pues encabezan, ¿no? Sacan la bandera de la izquierda, sacan la bandera de la derecha, y yo creo que hay un paradigma nuevo en el que se puede hablar de constitucionalista o no constitucionalista, si eres europeísta o no eres europeísta. O sea, hay un cúmulo y un conjunto de matices que te definen como partido político, y no simplemente de derecha o de izquierda. A nosotros se nos dice que somos de centro derecha, pero nosotros, yo estoy convencido de que hay mucha gente de centro y de centro izquierda que va a votar a Ciudadanos, y yo estoy absolutamente convencido de ello, y creo que hay que empezar a hacer ese discurso, que aquí ya no se habla de izquierda y derecha, porque al final, de todas formas, los extremos al final tienden a tocarse, ¿no? Entonces la extrema izquierda y la extrema derecha tienden a ser al final lo mismo, y en ese sentido yo creo que hay muchas más actitudes y cualidades y características los partidos que definen lo que es hoy un partido político. Yo no entiendo la derecha y la izquierda, y de hecho lo que sí quería comentar a raíz de lo que decía antes del 11M es que yo sí que creo que esa semilla sigue, porque, a ver, no hay que engañarse, nosotros, Ciudadanos está aquí, y en este caso Podemos también está aquí, porque es que los que había, los partidos tradicionales o el bipartidismo lo ha hecho muy mal, lo ha hecho rematadamente mal, y no han sido capaces de crear esa regeneración dentro de sus propias instituciones, y entonces de ahí surge Ciudadanos, de ahí surge Podemos, y de ahí surge esa ola sobre todo de sociedad civil, que al final utiliza como herramienta un partido político
para intentar cambiar las cosas. Se dice que no se han cambiado mucho las cosas, pero claro, es que es lo que digo, desde la oposición, es que yo creo que todavía no se ha llegado el cambio, no se ha dado ese salto, la gente tiene que seguir confiando o empezar a confiar también en los nuevos partidos para poder hacer ese cambio realmente. Bueno, que del movimiento 15M salieran movimientos como Podemos o Ciudadanos es bastante más discutible, porque nuestro partido tiene ya como mínimo 12 años. Sí. O sea, y el 15M fue de 2011. Yo no digo que Ciudadanos surja con el 15M, pero ni muchísimo menos. Y el empujón viene después y viene por otros motivos que podemos, si quieres... Evidentemente. En ese momento nosotros lo que damos es el salto exactamente. Se os impulsa muy generosamente para que sea así. Pero lo que sí es cierto es que partidos como el cuyo vídeo ha estado puesto ahí en ese monitor durante bastante tiempo, surgen de manera normal porque por algo se ha caracterizado la vida política española en los últimos 4 o 5 años, desde aproximadamente las elecciones europeas de 2014, es por la radicalidad. En este momento quien no es radical no se le escucha, y a Vox se le escucha porque es radical, y Vox tiene ese impulso porque frente a varias radicalidades nacionalistas o de otro tipo, surgen movimientos igualmente radicales. En este momento el centro está desaparecido. En este momento un partido moderado de centro izquierda, de centro derecha, por hablar en términos comunes, usuales, no tiene nadie que lo escuche. Porque o eres radical de un lado o eres radical de otro lado. Efraín y Iván. Efraín. A ver, intentando hablar de todo lo que se ha planteado aquí. A ver, el 15M surge como una enmienda a la totalidad, como decía antes, a todo el régimen del 78, pero porque nos habían engañado. Es que a mí me dijeron que yo iba a vivir mejor que mis padres, ¿no? Y que si estudiaba tendría un buen trabajo, y ni una cosa ni otra. Y entonces pues la gente, pues claro, pues se enfada y salta. El 15M da Ciudadanos, como tú planteabas, pues algo tuvo que ver. Fíjate que yo pienso que algo tuvo que ver. ¿En qué sentido? El 15M rompió todos los consensos que había hasta entonces en este país, y de repente incluso gente de derecha dijo que no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando. Y de repente pues todo explota. ¿Lo de Vox es preocupante? Pues es preocupante, las mejores encuestas le dan 2 diputados. Es preocupante, hombre, pues que gente franquista declarados que defiendan y hagan campaña por mantener a Franco dentro del Valle de los Caídos, pues es preocupante que entren en el Parlamento. Pero no es preocupante por los resultados que vayan a tener en una aritmética parlamentaria. Pero por primera vez desde el 78 resulta que no es franquista. O sea, gente que desarrolló la dictadura aquí en España durante 40 años, pues resulta que están en el Parlamento y la gente lo va a votar. Iván. Desde mi humilde punto de vista, creo que del movimiento 15M no queda absolutamente nada. Yo creo que eso ya está completamente borrado y que a partir de ahora es necesario que se abra un nuevo periodo. No sé ya si debemos o podemos permitirnos ser muy ambiciosos de hablar de una segunda transición, pero lo que está claro es que tenemos que tirar de mucha reflexión y de mucha imaginación para llegar a un acuerdo nacional que permita la reconstrucción del centro democrático español, para que dé equilibrio a esa alternancia entre izquierda y derecha. Evidentemente hay que desterrarlo, como dice Alejandro Carballo, que no podemos hacer esa dicotomía. Es decir, un coche tiene 6 velocidades, 7 u 8 hoy, y no es el coche antiguo que iba o para hacia adelante o iba hacia atrás. Con eso lo único, y termino, quiero decir que no puede ocurrir que partidos como Vox se conviertan desde el extremismo, desde el populismo de derechas, que no es de derecha realmente, sino es un partido de extrema derecha. Y voy a comentar un ejemplo anecdótico de 30 segundos rápidos, si me lo permite, y luego no hablo más si quieres. No, voy a comentar lo siguiente. Teníamos una concejala en el Ayuntamiento de Jaén, del grupo no adscrito, venía de Ciudadanos, Salud Anguita, y estuvo con nosotros afiliada durante unos meses. A los 6 meses se sienta con nosotros y nos dice: Libres tiene que dar un giro a la extrema derecha. ¿Cómo puede ser? Si Libres es el partido de las personas, un partido moderado, que quiere recuperar la sensatez, la reconstrucción de la democracia, en fin, no irse o no girar a la extrema derecha así porque sí. Y me dice, pues si no haces un giro a la derecha o el partido no da un giro a la derecha, a la extrema derecha, te vas a comer, si me permiten la expresión, una M. Sí. Y eso es lo que no puede ser, es decir, tenemos que tener en cuenta el llegar no a pactos ya, sino a acuerdos, pero acuerdos del día a día. Ahí es donde voy y enseguida doy más turnos de palabras rápido, porque ha hablado él de necesidad de pactos. Veíamos hace poquito segundos imágenes de Ciudadanos, un partido que hasta ahora se ha caracterizado por
apoyar investiduras, no formar gobierno, pero sí apoyar investiduras, apoyar presupuestos, tanto por la derecha como por apoyando a gobiernos socialistas, aquí por ejemplo en Andalucía. Y yo os planteo, con el fin del bipartidismo, ¿están en nuestro país obligados los partidos políticos a pactar y a llegar a acuerdos más allá de acuerdos de presupuesto, acuerdos de investidura, es decir, a formar gobierno como ocurre en otros países del entorno europeo, no así de momento en España, porque también hay riesgo de cansar al electorado con segundas y terceras elecciones? Ya tenemos un precedente aquí en nuestro país con el señor Rajoy, que tuvo que convocar unas segundas elecciones porque no había forma de formar gobierno. Sí, hay una cosa importante que hay que mantener una estabilidad también en las instituciones, porque mucha de la inversión que pueda llegar a una ciudad, a una comunidad autónoma, a un país, pues depende precisamente de esa estabilidad. Y lo hemos visto con lo que está pasando en Cataluña y cómo está saliendo capital de Cataluña y de la cual al final otras zonas de España se están viendo beneficiadas, por desgracia, por el motivo por el que es, ¿no? Pero la pregunta es directa a los partidos y es sencilla, ¿no? Para apurar el tiempo al máximo. ¿Están obligados o condenados a entenderse y tienen que cambiar el chip para formar gobierno? Sin duda. Lo que pasa es que todavía no se han dado cuenta de la situación en la que está. Siguen con una mentalidad del siglo XX en lugar del siglo XXI, no entienden que la política ha cambiado, que tiene que haber una política de consenso, tiene que haber una política de diálogo y de llegar a acuerdos. Y nosotros, precisamente por eso se nos acusa a nosotros de que no, es que os vais con el PSOE o os vais con el PP. No, nosotros para empezar no hemos querido tener sillones precisamente para que no se nos critique en ese aspecto. Lo que hemos dicho es que, oye, por mantener la estabilidad y por esa necesidad, nosotros pues negociamos con quien tenga que negociar. Normalmente ha sido siempre la lista más votada, porque creemos que las instituciones tienen que tener esa estabilidad, por lo que tú dices, porque si al final nadie es capaz de ponerse de acuerdo con nadie, entramos en bucle convocando elecciones y al final perjudicados somos todos nosotros. Bueno, yo venía un poco vengo a continuar con lo que decía antes. El país está radicalizado, es más difícil llegar a acuerdos. Eso para empezar. En segundo lugar, la obligación de llegar a acuerdos tiene que ser de ahora. La obligación de llegar a acuerdos tiene que haber sido de toda la vida. Lo único que pasa es que el Partido Popular y el Partido Socialista, si han querido pactar con alguien, es con aquellos que más pedían, porque eran los que más les podían dar a ellos. Siempre ha sido con los nacionalistas. Nunca ha habido un proyecto de país. Sí es cierto, decía Efraín antes, que ahora hay más franquistas que nunca. Yo jamás he oído tanto franquista declarado como antes, pero eso es fruto precisamente de la radicalidad. Hombre, a mí personalmente me preocupa bastante más que en el Congreso de los Diputados haya habido defensores de asesinos, como ha pasado con Batasuna y sus herederos, que entre este partido político que no me gusta absolutamente nada, pero han estado allí. Es decir, si ellos han llegado a estar en el Congreso de los Diputados y el país no se ha caído, porque afortunadamente no se ha caído, bueno, pues que entre un partido cuyas ideas son elevadamente extremas, como lo son, como también solo son ideas para algunas cosas de Podemos, son elevadamente extremas, pero ahí están. ¿Es más difícil ahora pactar? Por supuesto. Un aspecto más en torno a este debate y luego voy a pedir un sí o un no para cerrarlo, ¿no? Con una pregunta final. En este caso quiero introducir el tema de la propuesta que ha planteado el Partido Popular de cara a las próximas elecciones municipales de mayo de 2019, para que el alcalde o alcaldesa más votado sea el que pueda ser investido alcalde y no se hagan pues artimañas de si pacto, que si un partido se junte con otro. Esa propuesta, que en principio otros partidos no la han visto viable, no la han visto positiva, ¿cómo la veis desde Libres? Desde mi punto de vista la veo bien. La veo bien porque los ciudadanos dan y dictan en las urnas un parecer. Y en este caso, si la lista es la más votada, no hay por qué distinguir, porque no se debe hacer, y lo decía Alejandro Carballo, entre derechas e izquierdas. Si la izquierda, se ha fragmentado y no va conjunta, por así decir, será por algo. No pueden en un despacho unir lo que ellos en pre-campaña o en campaña electoral han fragmentado. Efraín. Radicalmente no, en contra. No tenemos una democracia presidencialista. Nosotros elegimos representantes que después votan pues al alcalde, ¿no? En este caso, o al presidente del gobierno en el otro. Con lo cual son mayorías sociales lo que tenemos que representar. O sea, que en este caso no estarías de acuerdo, por ejemplo, con que un alcalde con un 35% de los votos se convierta en alcalde si luego un 65% son capaces de formar gobierno. Marcos. Sería más lógico una segunda vuelta. Una segunda vuelta, como por ejemplo en Francia, ¿no? Es una segunda vuelta en donde efectivamente que los partidos más votados, los candidatos de los partidos más votados puedan competir para que como bien decía Efraín, la gente directamente con su voto elija. El electorado también pueda... No, el resto no. Bueno, el electorado sea el que elija al alcalde. Entre dos candidatos. El problema es que la estabilidad en el ayuntamiento la da la mayoría. Sí, pero existe ese equilibrio entre quién dirige y cómo se gobierna, no existe en otros países, no pasa absolutamente nada. Tenemos que ir a un programa de cocina con nuestros compañeros, pero para cerrar ya hay un sí y un no, ¿eh?
al final, como conclusión, ¿la aparición de estas nuevas formaciones ha mejorado o ha empeorado la situación de nuestro país? ¿Ha mejorado la pregunta, sí o no? No. No. ¿Alejandro? Sí, pero queda mucho. ¿Efraín? Buscándome más que antes, creo que sí. ¿Cree que sí? No. No. Bueno, pues 2 no y 2 sí. Muchas gracias a los 4. Nos vamos con este empate a 2. Gracias por venir al programa. Paséis un buen fin de semana. Por cierto, este fin de semana va a ser bastante lluvioso, así que nada, buenas películas con nuestros canales de cine que tenemos en PTV, que son muchísimos. Y nos marchamos ya, pero el martes regresamos con mucho más contenido aquí en Málaga TV. Hasta la semana que viene. Okami, tu experiencia japonesa en Málaga. Y Ayuntamiento de Cómpeta han patrocinado este programa.